Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Consensuando. Inmenso placer estar con todos ustedes, como siempre, cada fin de semana. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión estaremos durante esta hora completa presentando este espacio que lo preparamos con mucho agrado, pues con mucha entrega y por supuesto con el interés de que todos ustedes queden completamente edificados y bien actualizados en todo lo que acontece en nuestro país. Tabaré, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Medrano, muy buenas noches a los amigos televidentes que le dan continuidad y seguimiento a este programa Consensuando, una plataforma comunicacional con más de una década brindando temas de interés, de trascendencia nacional e internacional. Y en esta oportunidad que vamos a tener un invitado de lujo, con un tema de palpitante y desafortunada actualidad, pero que cada dominicano necesita ver programas como este para estar debidamente instruido, debidamente edificado, porque nadie tiene la capacidad de defender lo que desconoce o lo que ignora. Y en esta oportunidad, al igual que en otras, vamos a tener esa ventaja, ese privilegio de contar con un expositor de primera categoría que ha tenido esa oportunidad de abordar con mucha profundidad el tema dominico-haitiano, con una de las obras más importantes desde el punto de vista sociológico en la materia, El ocaso de la nación dominicana, también en otra obra, La dictadura del débil, que son de las que nosotros conocemos, un intelectual de fuste, doctor en lingüista, graduado de las universidades europeas, de Francia específicamente. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Núñez. Bueno, gracias, Tabaré. Aquí estamos para responder a todas las inquietudes que ustedes me planteen. Claro, claro. Y tratar de analizar junto con ustedes las realidades complejas que tenemos por delante. Bien, este tema de la situación dominico-haitiana, que obviamente trasciende las fronteras de la isla de Santo Domingo y es una situación de ineludible conocimiento y tratamiento para todo dominicano que se precie de manejar al menos mínimamente los temas de interés. Tú con esa obra, que es una obra de antología, El ocaso de la nación dominicana, muy extensa, y ojalá que todo el tanque de pensamiento del país, inclusive los empresarios, los intelectuales, y pienso que debiera ser una obra también de consulta hasta de las escuelas y los colegios, porque desafortunadamente nuestra vecindad con Haití pues nos obliga a conocer y manejar esos temas. Este nuevo capítulo que se está viviendo, ¿cómo tú lo calificas? Danos así como una cosmovisión, una panorámica de acuerdo a tus apreciaciones. Yo diría que estamos en el peor momento de la historia entre los dos países. En primer lugar, porque Haití ha llegado a una etapa de desaparición del Estado haitiano. No existe el Estado, no hay ningún control del espacio marítimo, no hay ningún control del espacio aéreo, no hay ningún control del espacio terrestre, es decir, el territorio está abandonado a su suerte. No hay realmente una policía nacional que pueda decirse que está para mantener el orden público, y el poder está desmigajado, repartido, controlado, manipulado por bandas en cada demarcación que tienen el control de la circulación de las personas, que pueden paralizar el país, como de hecho lo hicieron al secuestrar las estaciones de combustibles. Las personas que supuestamente ejercen el mando son una especie de figurantes, pero no tienen el poder de hacer cambiar nada. Están figurando como los responsables, porque hay una comunidad internacional que se niega a admitir que el Estado ha desaparecido, porque ya estuvo allí 17 años, la MINUSTAH, y prácticamente 20 de la comunidad internacional, manejando el tema de la seguridad, con una fuerza multinacional
que gastaba 900 millones de dólares por año y cuya misión era restablecer la paz, dejar una policía nacional, una entidad de orden público, desarmar el país, y todo eso se ha revelado como inútil porque ahora el país está más armado que nunca, las bandas tienen armas de guerra, tienen la capacidad de destruir las decisiones de los civiles que están en un mando artificial, y entonces esa situación convierte a Haití en un territorio de migración aún mayor que el que había antes, porque a la etapa de miseria, de hambre, de desesperanza, se añade ahora la etapa de inseguridad, que mucha gente migra por la inseguridad, porque hay una violación cada media hora, hay un secuestro todos los días, hay todo tipo de sevicia, todo tipo de abuso, y no hay justicia, y no hay educación, y no hay salud, y no hay ningún tipo de servicio que funcione, y toda esa olla de grillo, esa olla ardiente de ebullición, amenaza derramarse en la República Dominicana aún más de lo que está y crear toda una situación caótica. Cuando empezamos a reaccionar, los haitianos acuden a sus socios internacionales, reactivan el relato, porque es un viejo relato de que la República Dominicana es un país abusador, que es un país racista, que es un país que viola los derechos humanos, y desde luego en medio de esta varaunda pues nos crea un problema de enfrentamiento internacional. Ustedes vieron que en los Estados Unidos prohibió la importación de azúcares del consorcio de Central Romana, como una medida de una empresa norteamericana, una medida de represalia para decirle al resto de los empresarios: si nosotros fuimos capaces de hacer eso con una empresa norteamericana, ¿qué no haríamos con ustedes? Eso evidentemente es una amenaza intolerable, inaceptable, que generó el rechazo del presidente de la República y el rechazo de la población sensata, de los empresarios, y ya luego de esto también se sumaron, al parecer, los políticos de la oposición a ese rechazo, porque también el expresidente Fernández dijo que no estaba de acuerdo con esa medida de represaliar el país, sencillamente por aplicar sus leyes migratorias. Pero estamos en una situación de espera, con todas las amenazas y los imponderables que la inmigración haitiana le plantea al país, pero en cierto modo con una cierta esperanza, porque evidentemente la población tiene la idea de que el presidente está en lo individual manejando las cosas bien. O sea, que él ha planteado que hay que hacer cumplir la ley, que hay que repatriar a los indocumentados que se introducen masivamente en la República Dominicana, que hay que crearle una seguridad al país, porque el país tiene que tener un punto en el cual se diga: la clase política ha empezado a reflexionar. El presidente, a los presidentes anteriores, se les pidió, por ejemplo, al presidente Fernández, que estuvo 12 largos años en el poder, ¿no? Bueno, la posibilidad de que él hiciera un referéndum para hacer un muro, que aquello se veía como tan lejos, ¿no?, que había que pedir un referéndum, un permiso para defender el país. Nunca se hizo nada, todo lo contrario. El presidente Fernández usó los fondos de Petrocaribe para construir una universidad en Haití, que después de eso recibimos
los mandobles haitianos, el agravio de que el nombre de la biblioteca de la universidad, que era Juan Bosch, fue desaforado en ese momento, y el agravio también de que el propio presidente fue desconsiderado en Haití. El otro presidente, que fue Medina, tenía en el propio Palacio Nacional una comisión de comunicaciones en la que los haitianos invitaban a sus connacionales a venir a la República Dominicana, un poco para crearse buena imagen. O sea que ambos gobiernos seguidos, ¿verdad?, crearon un efecto llamada hacia la haitianización del país, es decir, hacia el hundimiento del país en esos problemas. Y yo creo que a pesar de todas las... Nada es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de que el presidente haya anunciado la valla, que podrá ser enriquecida, no he dicho yo que la valla sea suficiente. Yo he ido a la frontera, la he recorrido, la última semana estuve por allá, vi todo lo que se había hecho. Hay zonas vulnerables, por ejemplo, en Manzanillo, en el Borde 1, los haitianos pueden cruzar ahí, y ahí no hay valla. Ahí la frontera es el río, y ahí debería haber una valla también, porque el cruce ahí es muy fácil, a través de esa punta de Manzanillo, donde está la pirámide número 1. Luego hay otras zonas como Puerto Escondido, que es la parte montañosa, que es vulnerable, y lo mismo ocurre en Pedernales, que es una llanura, un lecho de río enteramente seco, también es vulnerable. O sea que hay zonas que habrá que seguir reforzando, pero el hecho mismo de que se plantee la dificultad para ingresar ilegalmente a República Dominicana, o sea, porque únicamente lo que se está previendo es que la gente solamente entre al país por los puntos autorizados, que son Juana Méndez, Dajabón, Elías Piña Belader, Jimaní Malpase y Pedernales Anzapitre. O sea, que nadie entre por otro punto, porque es ilegal, enteramente ilegal, entrar por otros puntos de ingreso al país. Estamos hablando de una frontera que tiene 391 kilómetros de longitud, que es extensa, tiene 172 kilómetros de frontera fluvial, salvo el Macasía y el Altibonito, son partes que se caminan a pie, Río Libón, el arroyo Carrizal, en Elías Piña, el arroyo Bernard, en Dajabón, el mismo Masacre. Todos se pueden pasar a pie porque son ríos que tienen un caudal que no son realmente un obstáculo fronterizo, son una demarcación. Y entonces en este caso yo pienso que cuando se inaugure, que ojalá que sea pronto, esta obra, se le estará enviando no una señal de interdicción al ingreso del país, pero una señal de que no van a resolver el problema sacrificando a la República Dominicana, que es la mayor seguridad que se le puede dar al pueblo dominicano. Profesor, sobre este panorama también descrito de su parte y cargado de toda la realidad palpable, nos gustaría saber, ante la inexistencia de un Estado en Haití, ante el rechazo de República Dominicana de que la solución sea de este lado de la isla, ¿cuáles son las vías de soluciones a esta problemática en ese territorio que tenemos al lado? Bueno, ¿qué se debe hacer para que haya una solución? Porque ciertamente tiene que haber algún tipo de solución. Lo primero es que hay que explicarle a las naciones y a los haitianos y a los prohaitianos y a las ONGs que están denunciando y queriendo condenar a la República Dominicana por un tema que no es incumbencia de la República Dominicana, es que Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití es, afortunadamente, otro país. No tenemos ninguna obligación extranacional ni extraterritorial con Haití. Haití
pertenece, como todas las naciones independientes, al orden internacional. O sea, tampoco la República Dominicana es un derecho humano de los haitianos para vivir de ella, no. La República Dominicana tiene sus propios habitantes, son los dominicanos, con los cuales tiene la obligación de darle salud, darle educación y preservar para ellos los yacimientos de empleo, darle documentos de identidad, pero es a su población. Los haitianos, nadie lo duda, tienen derecho a educación, derecho a comer, ¿verdad? Son derechos humanos, derecho a tener una identidad, un documento de identidad, derecho a tener un empleo, derecho a la esperanza. Por ese derecho, quien tiene que garantizárselo no es la República Dominicana, es su país. Es decir, usted no puede decir, mira, yo tengo 300 niños aquí, tú tienes que mantenérmelo. No tengo que mantener, tienes unos niños, esos son tus niños. Y tienes que darme la identidad. No tengo que dártele, no tengo que darle identidad a los hijos tuyos. La identidad de los hijos tuyos la tienes que dar tú. O sea, ¿son hijos de haitianos? Son haitianos. No hay ningún problema para eso. Es decir, el hecho es que se ha creado un relato de chantaje vulgar, agresivo, de presentar a la República Dominicana como un país que viola masivamente los derechos humanos de los haitianos. O sea, decir que si nosotros no le entregamos los yacimientos de empleo que el país produce, estamos siendo injustos con ellos. Si no le entregamos los hospitales nuestros, si no le entregamos las escuelas, y si no le entregamos documentos de identidad, pero eso no tenemos que poner a que ellos nos suplanten en el país. Porque ellos, si nos suplantan, lo van a hacer para destruir a la República Dominicana, porque ellos no son dominicanos. Y efectivamente son haitianos. Ellos no vienen aquí a República Dominicana porque tengan amor por República Dominicana. Ellos vienen a arrebatar a la República Dominicana el derecho de los dominicanos en República Dominicana. Y eso no se puede admitir. Eso es absurdo. O sea, eso es contra natura. O sea, evidentemente que son esas cuestiones las que nos sumergen en el conflicto. Esa frontera de por sí es una frontera de inestabilidad. Por esa frontera pasan 5 cosas que son fuente de inestabilidad. Se trafica con indocumentados, se trafica con niños, se trafica con parturientas. Entran personas que vienen a trabajar y a destruir los yacimientos de empleo de la República Dominicana. Entran personas que vienen a ocupar los hospitales. Entran parturientas que vienen a ocupar las maternidades. Entran niños que vienen a ocupar los hogares infantiles. Y los hogares infantiles de República Dominicana están excluyendo a los huérfanos dominicanos. Ya no hay huérfanos dominicanos en Conani. Entran armas ilegales. Entra droga. Entra contrabando de ropa, de pacas, que han creado toda una epidemia de sarna y que han destruido todo el mercado textil de la zona norte de Santo Domingo. Entran animales enfermos con la encefalopatía del cerdo, por ejemplo. O sea, es decir, es una frontera que tiene un conjunto de amenazas. Además, por ahí también han entrado terroristas de otro territorio a la República Dominicana. O sea, es un cóctel de amenazas que hace que nosotros tengamos que tener un muro para evitar que esas amenazas desestabilicen el país. Pero algo peor, por esa frontera pasa, convertido el carbón, el bosque dominicano. Es decir, más de 150.000 haitianos viven del tráfico y del manejo del carbón vegetal. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera de carbón vegetal por año y no lo tiene en su territorio y lo está obteniendo de República Dominicana, y para eso tiene que destruir los bosques dominicanos. Es decir, que los haitianos, para vivir
no peor, sino tan mal como viven hoy, tienen necesariamente que destruir a la República Dominicana, y la República Dominicana tiene el deber de no dejarse destruir, y lo tiene por sus hijos, por su continuidad histórica y por su supervivencia como nación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que para que ellos tengan carbón y puedan cocinar, poner en riesgo las 32 presas que son la base del desarrollo de la República Dominicana, de la agricultura, de la industria, del turismo en la República Dominicana. No podemos permitir que eso ocurra, porque si eso ocurre, estaríamos conspirando contra nuestra propia existencia como nación. Es decir, que son muchas variables y los beneficios de esa valla inicial van a ser muchos, porque uno de ellos va a ser exactamente de poder ponerle punto final al trasiego de carbón vegetal hacia Haití, que es la mayor amenaza medioambiental a la existencia de la República Dominicana. Bien, profesor, históricamente grupos a los cuales usted ha pertenecido hablaban de una conspiración internacional para, de algún modo, existiera implícita o tácitamente una especie de fusión. Fueron calificados en el pasado como alarmistas y algunos inclusive les decían que eran mitómanos. ¿Usted entiende que con estas acciones que está teniendo los Estados Unidos, no solamente con comunicados, sino con medidas concretas, como usted hablaba ahorita, ya queda despejado esta incógnita que se había manejado a lo largo del tiempo? Pero eso lo vamos a responder luego de esta pausa comercial, así que no le cambien. La Cámara de Diputados agotó un arduo trabajo que incluyó reunión del Pleno, visitas guiadas y 35 comisiones para conocer y aprobar diferentes iniciativas de ley. El Pleno aprobó el 13º grupo de 20 resoluciones internas para agilizar el conocimiento de las que tienen informes pendientes. Además, el órgano legislativo participó en el panel Gestores de Calidad de Instituciones del Estado para compartir las buenas prácticas de servicio en el mes de la calidad, organizado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Mientras, la Comisión de Justicia trató el proyecto de ley de Código Civil con Tomás Hennicon y Yves-Marie Laitigier de la Universidad París I y París II, Jorge Subero Isa, Justiniano Montero y el abogado Julio Miguel Castaños. Y el presidente Alfredo Pacheco recibió en su despacho a personalidades nacionales e internacionales con quienes trató temas de importancia para el desarrollo del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tomando la pregunta, sí, profesor Manuel Núñez, ustedes fueron calificados de alarmistas y algunos llegaron al extremo de decirle mitómanos al exponer la tesis de que existía una conspiración internacional para, de una manera subrepticia, fusionar la isla. Yo creo que, digamos, lo que está claro es que hay una presión internacional para que la República Dominicana asuma el descalabro de Haití. Esa presión internacional no es de ahora la vemos claramente ante medidas de corte puramente violento por parte de Estados Unidos, pero en el pasado, durante el gobierno del presidente Medina, tuvimos 3 visitas internacionales
que eran parte de esa presión clara relacionada a las tres con el tema haitiano. Primero, la visita de Ban Ki-moon, que quería hacer un discurso en el Congreso Nacional. Afortunadamente, el senador, presidente del Senado, el extinto Reinaldo Pared Pérez, paró en seco la operación y antes de que hablara Ban Ki-moon, habiendo conocido ya el texto de lo que voy a decir ante la Asamblea Nacional, pues paró la operación de agravio al país, ¿no? Que implicaba que el presidente de las Naciones Unidas dijera eso, prácticamente culpándonos del tema haitiano. Luego vino al país el entonces presidente de la Unión Europea, Van Rompuy. Habló en Punta Cana, junto con Martelly, Danilo, tratando de crear un mecanismo de corresponsabilidad en la República Dominicana con el tema haitiano. Los haitianos apoyaban esa tesis y de hecho durante todo el gobierno de Martelly, el bailarín, la República Dominicana estuvo totalmente acosada por el CARICOM en la persona de González. O sea, fue un acoso total, denuncia ante los estados del CARICOM, estados racistas, porque era para que nosotros abandonáramos la soberanía y rompiéramos la frontera. O sea, que destruyéramos el Estado-Nación fundado en 1844 por Juan Pablo Duarte. Ese era el objetivo de Martelly. Porque los haitianos han llegado ya a un grado de desesperanza, de desvergüenza, de abandono, de desidia, que tanto en las clases altas haitianas como en la baja, cuando se les explica que ellos tuvieron el gobierno del CIR, comandado por Bill Clinton, el antiguo saxofonista, Bill Clinton, de Arkansas, y por Jean-Marc Berribe, el co-gobernador de Haití, de los 11,000 millones de dólares que Haití obtuvo tras los 200,000 muertos del terremoto del 2010, cuando se habló de los resultados de eso, nadie hizo caso. No fue nada. Es decir, estos cogieron, dilapidaron todo ese dinero que se fue en vendedores de humo, en políticos desarrollistas, en sociólogos de izquierda, entonces, y no se hizo nada. No se hizo nada. Eso se perdió. Y Van Rompuy vino a ratificar eso y también vino después, enviado por el presidente Obama, el actual presidente, Joe Biden, que vicepresidente era en ese momento. Vicepresidente, y que vino también a leernos el Panamá, ¿no? Es decir, mire, ustedes tienen, y todos han querido narigonear a la República Dominicana. Algunos le han comprado la idea, ¿verdad? Porque evidentemente la idea es que tienen los haitianos, es que ellos no quieren un proceso de reconstrucción internacional. Eso es costoso, eso es, toma tiempo, hay que hacer sacrificios, no tendrán las cosas de la noche a la mañana. Y en lugar de ustedes ponerse contra un país que tiene 200 años fracasando, denos el país de al lado, que es más barato, ¿verdad? Pero que el país de al lado tiene dueño. Y el dueño del país de al lado son los dominicanos. Y los dominicanos aman su país y no quieren que su país sea haitianizado, ni destruido, ni vilipendiado, ni ninguneado, ni metido en una especie de antro de trofonio junto con Haití para destruir todo lo que ha sido hermoso, todo lo que ha sido su desarrollo y toda su historia. Eso sería fatal.
para la República Dominicana. Es inaceptable para los dominicanos. Y entonces, todo este asunto ha sido que algunos funcionarios, de estos funcionarios internacionales, que tienen una cantidad de criados, ¿verdad? Sobre todo toda esta gente que ahora están en el gobierno, pero que antes eran gente asalariada de ONG o que recibían un chequecito del Banco Mundial o un chequecito de las Naciones Unidas por un trabajo puntual y que sienten como una especie de un deseo, de una molicie por plegarse a la voluntad internacional, sea cual sea, aunque sea en perjuicio del país. Pues esa gente se encuentran con estos funcionarios que nadie los eligió, porque nadie eligió, son gente que son funcionarios de Naciones Unidas, pero nadie los ha elegido, y que quieren, por encima de la soberanía de los países, imponer lo que ellos piensan. Llegó el tipo del Banco Mundial, él cree que él es un presidente de la República. No, usted es un funcionario pagado por los estados y tiene que plegarse a la voluntad de los estados. Usted no es un presidente internacional que va a imponer en República Dominicana su voluntad porque usted quiere. Entonces, en base a eso, es que se vino estos funcionarios al ver la gallardía de nuestro gobierno en el tema, pues ordenaron una medida de represalia económica para mostrar el pecho, ¿verdad? Para decir, señores, Para doblegarnos. Para doblegarnos, es decir, ustedes quieren negocio o se van a venir con el discursito de la soberanía y querer que nosotros nos pleguemos a soberanía por negocio. Van a hacer lo mismo con lo de la deuda, porque la deuda es una forma de usarla como dogal, ¿no? Es decir, si no obedeces, te ahogamos económicamente. Es decir, hay la intención. Naturalmente, nosotros tenemos que tener una diplomacia más capaz, más gallarda, porque la diplomacia no es un ejercicio de molicie, no es un ejercicio de humillación, es un ejercicio de gallardía y de defender a su país a como de lugar de todos los tipos de injerencismo extranjero que amenaza con anular las propias leyes internas del país. Profesor, ¿qué valoración le merece a usted el hecho de que, si bien es cierto hay una intención de muchos haitianos de venir de manera irregular a República Dominicana, no menos cierto es que a través de los consulados establecidos en el lado de Haití, que representan a República Dominicana, ha habido una especie de negocio permanente, otorgando visados a personas que a todas luces no califican para una visa y poder entrar al territorio dominicano? ¿Deben permanecer esos consulados? ¿Se debe hacer algo para regular también la entrada de extranjeros irregulares de esa manera? Yo creo que los consulados deben ser regulados, porque evidentemente, y aquí entra un tema muy interesante porque una de las tácticas de estos grupos prohaitianos que están operando en el país y que tienen una especie de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Con todo lo que es la migración haitiana, es que durante mucho tiempo ustedes han oído en la prensa, a todos esos vocingleros de la prensa, que la culpa es de los militares, que los guardias no sirven. Como los guardias no pueden hablar, no se pueden defender, ¿verdad? Es decir, ahí pues se le echa la culpa a un cuerpo de la nación en el que hay, desde luego, individuos, yo no dudo que los haya, que han cometido faltas, pero en términos globales, las Fuerzas Armadas han sido el valladar importante en esta lucha. Sin ellas no existiéramos. O sea, es mejor tenerlas y no tener que usarlas. Claro. Y no tener que, o sea, que tener que usarlas y no tenerlas. Claro. Porque ahí sería fatal para el país. Y se había descuidado. Yo siempre he insistido que el gran problema de la frontera no son tanto no es tanto la guardia, son los civiles, los gobernadores, los síndicos, los cónsules,
porque esos actúan como esos palos en el agua que tú crees que son cocodrilos, y son palos, ¿no? Es decir, se esconden, ¿no? Y están ahí flotando. Y como nadie nunca ha dicho lo que ellos hacen, o sea, es decir, cómo introducen personas, ahora se ha revelado la verdad, que los grandes responsables de la introducción masiva de haitianos a través de los puestos fronterizos han sido los consulados. No han sido los retenes de guardia, sino han sido los consulados, porque los consulados se prestaban incluso a dar visas en papel de funda. Entonces, mientras el guardia estaba haciendo la posta para evitar que ingresara un ilegal por la frontera dominicana, el cónsul, irresponsable, estaba violando la propia vigilancia de la frontera. ¿Por qué? Porque el haitiano le enseñaba al guardia, que veía que era un haitiano miserable, su visa. Mira mi visa aquí, tú no me puedes detener. Porque el cónsul, lo que tú cobrabas ya lo cobró el cónsul, allá. Y yo entro por aquí con mi visa. Entonces, 1 millón de visas. Una barbaridad. Una cosa absolutamente escandalosa, que debería ser explicada al país. Porque gran parte de lo que estamos viendo no es producto de los retenes ni de las fallas mayores en la interdicción del ingreso al país, sino de los propios consulados que habían utilizado la ilegalidad como un mecanismo de enriquecimiento. Yo recuerdo, durante la etapa del PLD, hubo una señora que ellos mismos, ante los excesos de esa cónsul, apellido Montes, creo que se llama Raquel Montes, que era la esposa de uno que falleció, de Cheche Luna. Oh, sí. Esa mujer le pidió más de 300,000 visas. Sí, porque fue a hacerse millonaria, destruyendo el país, desde luego. Entonces, evidentemente que es ahí, eso hay que restringirlo al máximo. Es más, las visas deben ser expedidas desde la Cancillería de Santo Domingo. O sea, no, hay que quitarle la potestad a esos cónsules para expedir visas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una patente de corso para expedir visas. Hay una cantidad de personas en Haití que son los comerciantes habituales, que se tienen ya registro de ellos, que no hay que pedir más visas que no sean esas mismas. Las personas que califican ya están para ingresar al país. Profesor, históricamente los intelectuales que manejan este tema clamaban como una voz en el desierto de que la clase política no comprendía la magnitud de este desafío. Y siempre, como si fuera en un muro de los lamentos, se repetía y en trabajos intelectuales se denunciaba esta situación. ¿Usted entiende que el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, está debidamente concientizado de este tema y ha hecho las reuniones con los sectores, las fuerzas vivas del país, para que de una vez y por todas, y dado el empeoramiento, como usted lo ha descrito muy bien, de Haití, para que la clase política ya como un tema nación y sin importar quién continúe en el Palacio Nacional, esto sea un tema que se le dé continuidad de Estado? Yo creo que en el presidente Abinader hay un cambio muy positivo en relación al tema de la soberanía nacional, cambio incluso radical si se compara con los gobiernos anteriores, porque su etapa de comparación es con los gobiernos que ya han transcurrido, que han sido gobiernos en los que este tema ha tenido un carácter distinto. Recordamos, por ejemplo, que el gobierno anterior
En algunos casos, el ministro de la Presidencia prácticamente llamó a los defensores de la soberanía racistas y habló de Mandela y un montón de tonterías que no tienen nada que ver con nuestro país, pero que eran parte de un relato que él tiene, ¿verdad? En el cual los dominicanos debemos... Montalvo. De Montalvo, sí. Es una cosa fatal, ¿no? Es decir, hizo 5 reuniones con Lamote, con Martelly, con este grupo de payasos que no tienen ningún gobierno, porque además después lo quitaron y todo se fue a pique, ¿no? Es decir, porque tú haces un acuerdo con Haití y un acuerdo en papel mojado. Es decir, no he hecho nada. Tú cedes y al final, cuando cedes, te das cuenta que has cedido en vano. Y igualmente hicieron todas esas cosas, nos pusieron varias vedas, nos castigaron con vedas, se burlaron de nosotros con las famosas vedas, y encima estaba todo el país detrás de los haitianos. Digo, pero si el país puede vender lo que le vendía a Haití, se lo puede vender a Rusia, ¿por qué vendérselo a Haití? Porque naturalmente no estamos obligados. Ellos no están obligados a comprarnos nosotros, y nosotros no hemos comprendido que tampoco estamos obligados a venderle a ellos, porque es una obligación mutua, ¿no? Es decir, entonces, claro, todas esas situaciones que fueron todas humillantes para el país, se toleraron, y encima de eso, la presidencia de la República, que en aquel momento tenía un mecanismo de información que lo dirigía el señor Marchena, ¿verdad? Difundía fotografías de que ven para acá, que aquí le esté también. Sí, toda una situación. O sea, era gente que estaba con el complejo de culpa con los haitianos. Un complejo de culpa que desgraciadamente lo han sembrado los intelectuales, porque han creado el relato de que los dominicanos son antihaitianos, de que son fascistas, de que son de ultraderecha, toda una serie de sandeces, ¿no? Con el objetivo de que para no ser eso hay que entregarle el país a los otros. Es el chantaje. Tú quieres que yo te dé el carnet de bueno, pues entrégame el país, entrégame los hospitales, entrégame los empleos, entrégame la nacionalidad, deja suplantar a los dominicanos y desaparecete. Vete a Estados Unidos y déjale el país a estos mindundis. No, eso no puede ser, no se puede tolerar. Entonces, esa actitud, afortunadamente, va en contra de lo que el presidente está haciendo ahora, que es una actitud digna, primero, de hacer la valla, segundo, de responderle a la comunidad internacional como hay que responderle ante estas situaciones absolutamente intolerables, y tercero, de aplicar la ley, de repatriar a todo ilegal que esté, o sea, es decir, hacer que los mecanismos sean... Como lo hacen en Estados Unidos, todos los días. Todos los días. Además, ellos, los americanos, saben que los haitianos son chantajistas, ¿no? Ustedes vieron como un grupo había 30.000 haitianos en la frontera, y estos haitianos querían entrar por la fuerza. Como ellos sabían que si morían 200, iban a entrar todos, quisieron entrar a saco por la fuerza, pero los Border Patrol no los mataron, no hubo muchos los muertos, los repagilaron, le dieron con pistolas de goma, es decir, con tiros de goma, y al mismo tiempo los sacaron del río. El objetivo de ellos no era que los sacaran, el objetivo de ellos era que los mataran. Y dice, nos matan a 200 de nosotros y entramos 30.000. Es que la frontera americana hubiera resistido 200 muertos haitianos. Si se producen 200 muertos haitianos, como ellos querían, eran 30.000 pujando, entran 30.000. ¿Por qué? Porque... Aritmética diabólica. No, porque CNN, óyeme, 200 muertos, CNN, TNT, entonces cámara, y Biden desacreditado, llamado genocida por el Caucus Negro, llamado genocida por todas las ONG del mundo, llamado genocida por Soros y por todos estos grupos que viven, que quieren romper el mundo con sus ideas, pues hubieran logrado imponer su chantaje. Pero a tiempo los americanos se dieron cuenta y pararon en seco
la operación y evitaron que el chantaje se impusiera. Bueno, nos queda un breve minuto, profesor. Nosotros estamos agradecidos de verdad por esta tan interesante entrevista y pedirle que en esta etapa usted pueda hacer una sugerencia a esos buenos y grandes dominicanos que tal vez no entienden el tema con la dimensión con que usted lo ha explicado y que podamos hacer esa reflexión también en esta etapa de inicio de la época navideña, que sabemos que las familias están tranquilas también en sus hogares disfrutando de esta temporada de Navidad. Yo creo que lo más importante es que los dominicanos conserven sus fronteras, que mantengan su continuidad histórica, sus fronteras interiores, que preserven los yacimientos de empleos en la frontera laboral, que preserven los hospitales y los dispensarios médicos, la frontera sanitaria, que preserven la educación del pueblo dominicano, la frontera educativa, cultural, y que preserven el registro civil, la frontera jurídica, porque esas fronteras interiores están siendo amenazadas por esta marejada de gente que quiere entrar a saco y suplantar nuestra propia nacionalidad, y eso hay que evitarlo. Definitivamente. Le damos las gracias, profesor, por habernos concedido esta entrevista, y a todos ustedes los esperamos en una entrega más de su programa Consensuando. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 dile adiós al EPT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. La Cámara de Diputados agotó un arduo trabajo que incluyó reunión del Pleno, visitas guiadas y 35 comisiones para conocer y aprobar diferentes iniciativas de ley. El Pleno aprobó el 13º grupo de 20 resoluciones internas para agilizar el conocimiento de las que tienen informes pendientes. Además, el órgano legislativo participó en el panel Gestores de Calidad de Instituciones del Estado para compartir las buenas prácticas de servicio en el mes de la calidad, organizado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Mientras, la Comisión de Justicia trató el proyecto de ley de Código Civil con Tomás Hennicon y Yves-Marie Laitigier de la Universidad París I y París II, Jorge Subero Isa, Justiniano Montero y el abogado Julio Miguel Castaños. Y el presidente Alfredo Pacheco recibió en su despacho a personalidades nacionales e internacionales con quienes trató temas de importancia para el desarrollo del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana.